Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 21, del 1 al 5. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego les enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Jesús en este capítulo se nos refiere a la entrada del Domingo de Ramos, ¿sí? El Domingo de Palmas. Jesús aquí se está presentando como el Mesías de Dios, como el nuevo Moisés. Y ese es el tema que vamos a ver, el nuevo Moisés, ¿sí? Y eso es lo que Moisés totalmente dijo en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, texto 15. Deuteronomio 18:15. Dice Moisés: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. Y luego dice: a él oiréis, ¿sí? A él vas a escuchar. ¿A quién vas a escuchar? Al nuevo Moisés. ¿Quién es este nuevo Moisés? Es Jesús, el que viene en el Domingo de Ramos, ¿sí? Él es el nuevo Moisés. Él es el libertador que prometía perdón de pecados, ¿sí? Él prometía perdón de parte de Dios. Y no solo eso, Él prometía vida eterna, ¿sí? Para todos los esclavos del pecado, o sea, para toda la humanidad. El pueblo estaba esperando a un Mesías político. El pueblo estaba esperando a un Mesías militar. Ellos esperaban que los libraran de Roma, porque ellos estaban prisioneros. Como así en el tiempo de Moisés, ellos se encontraban prisioneros en Egipto. Viene Moisés y los libra, y los rescata, los saca de esa prisión de Egipto. Entonces, cuando ellos se sienten esclavos bajo el imperio romano, ellos están esperando a un libertador político, así como Moisés dice: que alguien nos libere de esta esclavitud. Pero Jesús es el nuevo Moisés, y este nuevo Moisés, punto 1, pide obediencia. Fíjense, este nuevo Moisés pide ¿qué cosa? Obediencia. Como dice el libro de Mateo, capítulo 21, texto 2. Libro de Mateo, capítulo 21, en el texto 2. Diciendo: id a la aldea que está frente a vosotros. Le dice a los apóstoles: quiero que vayan. Entonces, si este Moisés, este nuevo Moisés, está pidiendo obediencia, ¿qué es para nosotros la palabra obediencia? La palabra obediencia será para nosotros lo más difícil de poder obedecer para el cristiano. A veces, ¿por qué se nos hace difícil la obediencia? Porque la obediencia implica deshacerse del viejo hombre. Entonces, si en mí no hay obediencia, quiere decir que no estoy dejando el viejo hombre, que lo sigo cargando. Entonces, obediencia significa dejar muchas cosas
que me agradan. Dejar muchas cosas que me agradan. Si los apóstoles están caminando con Jesús, entonces nos preguntamos nosotros, ¿será que los apóstoles no tenían nada que hacer, hermanos? Van donde Jesús va. No tienen nada que hacer. Por eso yo a veces no me quiero reunir. Tengo cosas que hacer. Si este Jesús está pidiendo obediencia, los apóstoles entonces no tenían compromisos. Y yo tengo muchos compromisos. ¿Cuál es la diferencia entonces de la obediencia de los apóstoles y la obediencia nuestra? Porque yo no quiero adorarle como estos apóstoles le van a adorar. Dice que ellos le van a servir. Es que los apóstoles no trabajaban. Jesús les daba de comer. Trabajaban. Es que yo tengo que trabajar. Es que yo tengo que desprenderme de mi trabajo. ¿Y a poco yo no también, como predicador y mi familia, me tengo que desprender de mi trabajo? Entonces se llama ¿qué? Obediencia. Obedecer a Cristo Jesús. Les dice a los apóstoles, id. Entonces, ¿por qué ellos no dijeron? ¿Por qué yo? Mejor que vaya otro, que vaya Andrés, que vaya Tomás, que vaya Pedro. Yo no quiero ir. ¿Sí? Le dice a dos de ellos, quiero que ustedes vayan. No, yo no. Somos 12. ¿Sí? ¿Por qué precisamente yo? Entonces, ellos siempre estaban dispuestos en ayudar. ¿Por qué yo tengo que ayudar? ¿Sí? Y la pregunta entonces sería, ¿por qué me tengo que reunir? ¿Sí? Es que Cristo Jesús pide obediencia. Ir. Pero ¿por qué tengo que reunirme? Está más rica mi cama. Están más buenos mis compromisos. Está mucho mejor mi trabajo. Cristo Jesús, hay que espere. Pero ¿cómo le vamos a recibir? Pues ahí le voy a recibir cualquier rato. Cristo Jesús pide obediencia. Obediencia es el acto de cumplir con las órdenes o instrucciones de un superior. Exactamente como el militar. El militar cuando pasa su capitán, le saluda. ¿Hay alguna orden que me quieras dar? Quiero obedecer. Pero el cristiano es el militar de Dios. Pero él no le saluda así. Ojalá que no tengas ninguna orden para mí. Y luego dice, quiero que vayas. Tengo compromisos. Tengo cosas que hacer. No puedo que vaya otro. Fíjate que tengo trabajo. Pero quiero que vayas. Obediencia, someterse a los mandamientos o leyes de Dios. Este es una orden ¿de quién? ¿De Ramón? No, es de Cristo Jesús. Quiero que vayas. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es la máxima ¿qué? Autoridad. ¿Sí? Porque Él es el creador del mundo. Porque Él es el Padre de la humanidad. Dice que Dios se encontraba creando al mundo. Y Cristo Jesús quiere obediencia. El Padre quiere obediencia. Pero muchas veces las personas no quieren que alguien más le dicte lo que tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, por eso, a veces no hay la obediencia. Es que Jesús, ¿por qué me tienes que decir lo que yo tengo que hacer? ¿Por qué no te adoro como yo quiera? ¿Sí? ¿Por qué no te sirvo como yo quiera? Cuando hay un patrón por encima, pues es lógico. Yo no puedo servirte, Señor, tú lo sabes, porque hay un trabajo donde dependo de Él.
Entonces Dios lo sabe y comprende. Pero cuando nosotros no queremos por otra causa, también Dios lo ve. Entonces la obediencia es la palabra shama. ¿Qué es shama? Significa prestar oído, escuchar, oír y obedecer. Cuando el judío le decían shama, él ponía atención pero también obedecía, porque esa es la obediencia. Por eso cuando nosotros vemos a los padres de familia en el Antiguo Testamento, ellos pedían obediencia a sus hijos. Y yo pregunto, nosotros como padres, ¿cuánto nos gusta los padres que nuestros hijos nos obedezcan? ¿Amén? Amén. ¿Pocos? Los demás no les gusta que sus hijos les obedezcan. Fíjense, dice Génesis 27:8. Génesis 27:8. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Obediencia. Obedéceme a lo que yo mando. Hijo mío, quiero que seas obediente. Entonces, si nosotros queremos que nuestros hijos nos obedezcan, ¿qué ejemplo nosotros le damos de la obediencia a Dios a ellos? ¿Se dio cuenta? Yo quiero obedecer a Dios, y así como yo obedezco a Dios, yo obedezco a mi padre. Entonces tú como hijo, obedéceme a mí. Te estoy dando ejemplo. Pero muchas veces no quiero dar el ejemplo, pero quiero que todos me obedezcan. ¿Será lógico? Entonces, cuando nosotros obedecemos a Dios, hermano, te trae bendiciones. ¿Queremos bendiciones? ¿Quién no? Todos queremos bendiciones, pero para traer bendiciones, entonces debe llevar obediencia. Dice Deuteronomio capítulo 11, 27. Libro de Deuteronomio capítulo 11, texto 27. Dice: la bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. O sea que hay bendiciones en Dios, ¿sí? Jesús mismo dice: si haces mi voluntad, pídeme, ¿sí? Pedidme ahora. Entonces, ¿qué te impide cuando eres obediente a Dios? Pedid y se os será hecho. Pero cuando nosotros no somos obedientes a Dios, entonces queremos las bendiciones solamente de Dios. Dice el libro de Mateo, capítulo 21, texto 2. Libro de Mateo, capítulo 21, en el texto 2. Diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros. Entonces ellos dijimos que es probable que se encontraran, ¿en dónde? En el monte de los olivos. Y los va a mandar, ¿a dónde dijimos? A Betfage. Porque enfrente de los olivos dijimos que está Betfage y está Betania. Betania significa casa de aflicción. Ahora tenemos a Betfage, que significa casa de higos verdes. Entonces, si Jesús le está diciendo: yo quiero que vayan, ¿qué excusas pueden poner los apóstoles para no ir? ¿Pueden poner excusas los apóstoles? ¿Excusas convincentes? Al igual como nosotros. Imagínense, si a nosotros nos preguntaran: mano, ¿por qué no te estás reuniendo seguido? Es que ahorita no tengo ganas de ir. Es que tengo muchos compromisos. Es que tengo que ver a la familia. Hermano, no me estoy congregando, pero estoy leyendo mi Biblia. Hermano, no me estoy congregando, pero estoy orando en casa.
¿Sabes que no me congrego? Es que la reunión lo están haciendo muy temprano, pero tenemos culto en las 5. Es que ya lo están haciendo muy tarde. ¿Será que los apóstoles ponían excusas? Le estaba diciendo, yo quiero que ustedes vayan, ¿sí? Diciéndoles él, id a la aldea que está enfrente. Entonces, quiere decir que su mandato tiene que ser obedecido. Cuando Cristo Jesús habla, nosotros debemos de obedecer. Si nosotros vemos ahí en el libro de Mateo, capítulo 21, en el texto 6, libro de Mateo, capítulo 21, en el texto 6, dice así: y los discípulos fueron e hicieron como les mandó. ¿Te das cuenta? El mandato tiene que ser obedecido. Ellos fueron como Jesús les dijo. Llegaron. Entonces quiere decir que los mandatos de Cristo no pueden ser discutidos. O sea, no hay una discusión con Cristo Jesús. Es que no tengo tiempo. Es que debe de ser obedecido su mandato de Él. Entonces, quienes lo obedecen no quedarán frustrados, hermanos. No quedarán avergonzados. ¿Por qué? Porque son obedientes. A mí me gusta el libro de Hebreos 10:25, pero lo vamos a poner en una traducción bonita. Fíjense cómo dice. Vamos a poner la traducción Palabra de Dios para Todos. Fíjense, algunos están faltando a las reuniones. ¿Y luego qué dice? ¿Cómo? Eso está bueno. ¿Así dice? ¿Cómo dice? No está bien. Eso no está bien. Entonces dice, reunámonos. ¿Para qué? Para animarnos, ¿sí? Porque si no, luego nos empezamos a enfriar, ¿sí? Luego se nos hace una pequeña costumbre de que mejor voy a poner excusas delante de Jesús. Entonces tenemos que animarnos los unos a los otros. Esa es la parte, hermanos. O sea, nosotros queremos que todos los hermanos lleguen a la salvación, y para ello tenemos que animarnos. No te quedes atrás, hermano. Y no solo eso, hermano, no imites al que no viene, hermano. Si alguien no viene, no pongas los ojos en el que no venga. Al contrario, tienes el mandamiento. ¿Qué tienes que hacer cuando ves que alguien no viene? No regañarlo. Mano, ¿por qué no estás viniendo? No, mano, échale ganas, ¿sí? Anímalo. Entonces tenemos que animarnos los unos a los otros para que pueda alcanzar el cielo, así como estamos luchando. Queremos que todos entren al cielo. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos que crecer en el cristianismo. Con nuestros hermanos vamos a ir creciendo, animándonos, ayudándonos para que alcancemos la eternidad, para que alcancemos la salvación. Entonces, los discípulos, los apóstoles, cuando llegaron allá, lo trajeron, y lo primero que hicieron era equipar a Jesús con lo mejor que tenían, ¿sí? Cuando trajeron ahí el asno, entonces lo primero que hicieron es desprenderse de sus ropas, ¿sí? Y lo pusieron sus túnicas ahí encima, ¿sí? Le ponen, porque es lo que tenían. Ellos no les importó que sus mantos se arrugaran. Es para el Señor, ¿sí? O que sus mantos se estropearan, hermano. No les importó, porque el Señor lo necesitaba. Si te das cuenta, en el libro de Mateo, capítulo 21, texto 7, Mateo 21, texto 7, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos,
Y Él se sentó ¿en qué? Encima. O sea, si nosotros le vamos a servir a Dios con todo nuestro corazón, vamos a obedecerle, porque Él lo manda. Y no solo vamos a obedecerle, vamos a entregarle nuestra vida a Él. Señor, es poca cosa lo que te puedo dar de lo mucho que tú me das. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. ¿Qué ejemplo siguieron? También ellos se desprendieron y agarran sus túnicas y la empiezan a tender como alfombra. Mi Dios, mi Rey, pásale encima. ¿Sí? ¿Qué recibimiento tenían? Entonces, muchas veces, ¿qué estamos dispuestos a darle a Jesús? Todo puede ser útil para el Señor. ¿Qué le quiero dar? La pregunta. ¿Le quiero dar un poco de tiempo? Créeme que si nosotros le damos un poco de tiempo todos los domingos, hermano, tendremos una respuesta. Dice el libro de Lucas, capítulo 10, 42. Libro de Lucas, capítulo 10, texto 42. Pero solo hay algo realmente importante en la vida. María ha escogido ¿qué cosa? Lo mejor. Y nadie se lo puede quitar. Esto que hemos escogido hoy, venir, escuchar la palabra de Dios, adorar a nuestro Dios, esto es lo mejor, esto es lo más importante, dice Cristo Jesús. Pero para mí lo más importante es ir a visitar a mi familia. Lo más importante para mí es ir a hacer algunos compromisos. Pero lo más importante para mí es la cama. O sea, ¿qué es lo más importante para ti? La Escritura dice, Jesús dice, lo más importante es lo que se escoge. Escuchar a Cristo Jesús. Y eso nadie te lo va a quitar. Es algo que tú estás sembrando para el otro lado. Porque tú estás perseverando para que tú alcances la salvación. Porque venimos a adorarle. Como el día de las palmas. Fíjate. El día de las palmas. ¿Cuántos estaban gozosos por la entrada de Cristo Jesús? Todos cantaban Hosana. Bendito el que viene en el nombre de Dios. Fíjate. Cristo Jesús vino en el nombre de Dios, porque Él es Dios. Entonces, si Cristo Jesús viene todos los domingos aquí, ¿cómo lo recibo? Hay que me espere. Él tiene tiempo, yo no. ¿Se da cuenta? Que lo reciban otros, yo no. ¿Cuánta multitud llegó en ese día de palmas, de ramos? Muchos llegaron y querían tender. Espérame, dame permiso que yo lo tienda también el mío. No te fijes, hay más espacio allá. Sí, pero es que yo quiero que sea el primero donde pase Cristo Jesús. ¿Te imaginas? ¡Qué hermoso! Dice, es que esto es lo mínimo porque no trae más que darle. Entonces, ellos estaban extendiéndolo como una alfombra con sus mantos. Qué bonito se miraba el camino donde Cristo Jesús va pasando. Ellos lo estaban expresando un respeto hacia Dios. Entonces, ¿cómo expresamos nuestro mejor respeto a Dios? ¿Cómo le damos el honor? ¿Cómo nosotros asumimos que le obedecemos? Si los apóstoles estaban obedeciéndole y otros estaban cortando las ramas de los árboles y las extendían en el camino. O sea, los que no traían las túnicas, entonces por eso se iban a cortar las ramas de palma. Dice, porque yo no traje nada para darle a Jesús. Esto es lo mínimo que puedo darle, extenderle. ¿Por qué? Porque ellos solían hacerlo en la fiesta de los tabernáculos. Porque en la fiesta de los tabernáculos ellos recordaban la libertad. Ellos recordaban la victoria. Vemos tantito de la fiesta de los tabernáculos. Era una fiesta que recordaba el viaje por el desierto de los hermanos que habían salido de Egipto, que ellos habían un día
hecho esclavos, pero Dios les dio la libertad y los sacó. Una fiesta que duraba 7 días, mano. Imagínate. 7 días de fiesta, 7 días agradando a Dios. Yo me siento pequeño, hermano, un ratito adorando a Dios. Estos judíos, 7 días en gratitud. No me importa dejar trabajo, casa, familia, todo. Solo por adorar a Dios. Y a veces nosotros, ¿qué nos interesa para poder servir a Dios? Dejar un poquito de tiempo para servirle. Ellos lo hacían, esta fiesta, porque ellos tenían agradecimiento hacia Dios por la cosecha que Dios le había dado. Dios le había brindado una gran cosecha. Entonces, ellos tenían un propósito: recordar los años que vivieron en albergues, hermano. Ellos lo hacían porque era una parte que les recordaba todas las bendiciones que Dios les había dado durante el camino allá en el desierto. Entonces ellos todo el tiempo estaban haciendo estas fiestas porque habían recibido bendiciones de Dios. Dice el libro de Levíticos 23:40. Libro de Levíticos, capítulo 23:40. Y tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 6 días. Fíjate, 7 días. Entonces, qué hermoso. Ellos ya lo estaban haciendo, ya estaban acostumbrados a cortar estas ramas porque era un regocijo, era una alegría darle a Dios esto. Entonces, ellos lo hacían. Si ellos estaban agradecidos con Dios por todo lo que les había dado y porque Dios los había librado del cautiverio, hermano, Dios te libró de un cautiverio, ¿o no te libró? Sí me libró. Dice el libro de San Juan, capítulo 8, 34. Libro de San Juan. Libro de Juan, capítulo 8, texto 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cristo Jesús vino a esta tierra y me vio esclavo. Y me dijo: Jesús, te voy a hacer libre. Y nos hizo libres. Fíjate, éramos esclavos y nos dio la libertad. Ellos recordaban eso y por eso estaban contentos, agradecidos con Dios. Y dice: nos diste la libertad, entonces vamos a recordar este día. Y la cena del Señor dice que recordamos lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Todos los domingos lo recordamos. Entonces, la pregunta es: ¿queremos nosotros recordar que fuimos esclavos y que Cristo Jesús nos dio la libertad? Dice Romanos capítulo 6, texto 2. Libro de Romanos 6, 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya no quiero estar en este mundo de pecado. Yo quiero estar agradándole a Cristo Jesús. Dice el libro de Romanos capítulo 6, texto 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, éramos esclavos del pecado, habéis obedecido, somos obedientes. Dios nos dijo que podíamos recibir perdón de pecados a través de las aguas del bautismo y que nosotros tenemos que estar perseverando. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados.
Entonces dice el 18, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de justicia. Ya no soy esclavo, ahora somos libres. Entonces, esa libertad, ¿cómo la recuerdo? ¿Cómo recuerdo a Cristo Jesús? ¿Lo quiero recordar o ya no quiero recordarle? ¿Quiero ver qué es lo que Cristo Jesús hizo por mí o no quiero? Entonces, Cristo Jesús, el nuevo Moisés, pide ¿qué? Obediencia. Ellos hacían el tabernáculo porque dice que agradecían a Dios porque les había dado cosecha. Nosotros somos agradecidos a Dios porque nos bendijo toda la semana, porque recibimos grandes bendiciones de Dios. Entonces venimos a agradecerle. ¿Te das cuenta? Cuando Él dijo, id y tráiganme ese asno, el Señor tiene derecho sobre todo lo que sus seguidores posean. El dueño del asno lo entendió. Y cuando Él vio que estaban llevando el asna, ¿por qué se lo llevan? El Señor dijo, mi Señor lo pide, llévenselo, porque yo también, ojalá que con eso pueda servirle. También Él estuvo dispuesto a servir a Cristo Jesús. Entonces, Él quería rendir honor a Cristo Jesús, quería ayudar a Cristo Jesús, quería darle adoración a Cristo Jesús. Nosotros queremos darle adoración todos los domingos a Cristo Jesús. El nuevo Moisés, punto número 2, viene montado sobre un pollino. Él entra en una forma triunfal en Jerusalén. Esto ocurre 5 días antes de su muerte. Dice el libro de Marcos, capítulo 11:2. Libro de Marcos, capítulo 11, texto 2. Y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Fíjate que Jesús manda a traer un asno. Los asnos se usaban mucho en Palestina para cabalgar, hermano. Mientras que los caballos lo usaban los nobles o lo usaban los guerreros. Jesús entró montado sobre un asno, ¿sí? No solo para mostrar su estado de humillación, su estado de humildad, sino porque les enseñó que Él venía en paz. Mano, Él viene en paz, Él no viene en son de guerra. Entonces, la humildad era tan rara, ¿sí? ¿Por qué? Porque no era tan natural en el hombre. Solamente un cristiano que tiene el Espíritu de Dios puede aprender la humildad. Y Cristo Jesús, Él es totalmente Dios. Y Él también dijo en Mateo 11:29, y aprended de mí, que soy manso, ¿sí? Entonces, Él dijo que era totalmente manso. Y nosotros podemos aprender la humildad. Entonces, Cristo Jesús es el nuevo Moisés, que Él viene montado para enseñar al mundo la humildad. ¿Qué es la humildad? Así como el orgullo es la raíz de toda maldad, la humildad es la raíz de mucha virtud. Lo que Jesús está pidiendo. Cuando nosotros vamos a Mateo 11:29, libro de Mateo, capítulo 11, texto 29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. La palabra humilde es, en el griego, tepeinos, que significa sencillo,
significa amable, significa manso y significa flexible. Entonces Cristo Jesús dice, lo que yo quiero que ustedes aprendan de mí es que ustedes deben de ser sencillos, porque yo vine de una forma cabalgando sencillamente. Ustedes deben de empezar a ser amables, porque yo fui amable. Ustedes deben de ser un poco más flexibles, porque a veces no somos tan flexibles. Entonces, la humildad es una virtud humana que implica conocer y aceptar las propias debilidades. Voy a aceptar que soy humano y tengo debilidades y que también hay cualidades en nosotros. Y nosotros podemos equivocarnos como seres humanos. Entonces, cuando somos humildes, podemos aceptar cualquier equivocación, porque soy humano, soy imperfecto. Pero también podemos compartir los conocimientos aprendidos. Eso también es humildad. Cuando nosotros sabemos algo y lo compartimos con alguien, eres humilde. Porque hay personas, créanme hermanos, que no les gusta compartir nada de su conocimiento, ¿sí? Quieren morirse con todo el conocimiento que han adquirido. Pero cuando hay humildad, trata de enseñar a otros. Pero también el otro, cuando hay humildad, se deja enseñar. Porque también eso también es otra parte. Hay quienes, ¿qué me tienes que enseñar? Si yo lo sé todo. No hay humildad, ¿sí? En la humildad también hay que ser agradecidos. Una persona humilde conoce sus capacidades y conoce sus oportunidades. Una persona humilde no busca destacarse de los demás. No tiene necesidad de ostentar. ¿Qué es ostentar? Presumir. Entonces te das cuenta cómo era Cristo Jesús, ¿sí? Él no tenía necesidad de estar presumiendo delante de los rabinos. Yo soy el mejor rabino que tú. Al contrario, los rabinos llegaron y le dijeron, ¿por qué haces esto? Dime quién te dio tal autoridad. Entonces en ese momento es que él les empezaba a enseñar a esos rabinos, ¿sí? ¿Te das cuenta la forma de humildad que Cristo Jesús tenía? Una persona humilde sabe pedir disculpas. Nosotros como seres humanos ofendemos. Como seres humanos tenemos fallas. Entonces, un acto de humildad es a la hora de pedir disculpas. Muchas veces no aceptamos nuestros errores, nuestras fallas. Creemos que nosotros no tenemos la culpa. Por eso Cristo Jesús dijo, ¿cuántas veces vas a perdonar a tu hermano que te ofende? Quiere decir que también cuando te piden las disculpas, debes de aprender a perdonar a tu hermano. Cuando nosotros nos equivocamos, debemos ver si actuamos con responsabilidad. Y si no, tenemos que decir, discúlpame. ¿Por qué? Porque a veces tenemos oportunidades de poder retractarnos y pedir disculpas a quien corresponda. Al decir perdón, la persona está reconociendo que es un ser limitado y que puede equivocarse, porque somos humanos. Nos equivocamos y nos equivocamos muchas veces. Entonces, la persona humilde puede decir que puede cometer errores. Muchas veces tenemos que arriesgar en cosas y a veces cometemos errores. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que a veces las cosas no resultan como nosotros queremos. Y a veces corremos riesgos en algunas cosas. Y es ahí donde tiene que verse la humildad para comprender que no todo tenemos el control.
No todos tenemos el control en las cosas. Que hay cosas que nos llegan a salir mal. Que hay cosas que no salen como nosotros nos los esperábamos. Entonces, lo importante a veces es hacerse cargo de nuestros propios errores y lograr decir, perdóname, hacer posible de corregir el daño que se llega a hacer a las personas. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas guardan el rencor. El rencor daña a las personas porque no quiere perdonar. Y la otra persona porque no quiere disculparse, porque no quiere reconocer que nos equivocamos, porque no hay un acto de humildad. Entonces quiere decir que debemos de admitir nuestras fallas, intentar repararlo y luego no tratar de cometerlo nuevamente. Fíjate cómo dice el primer libro de Tesalonicenses en el capítulo 5, texto 12. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, texto 12. Vamos a ponerle palabra de Dios para todos. Dice, hermanos, les pedimos que respeten mucho a los que están trabajando entre ustedes. ¿Te das cuenta que es necesario reconocer al que trabaja en la iglesia, al que trabaja en tu casa, al que trabaja como empleado, hermano? Entonces, ¿cuántas veces el esposo reconoce el trabajo de la esposa? ¿Cuántas veces nosotros reconocemos el trabajo de los hermanos? Mi hermano es un buen servidor de Dios. Muchas veces no reconocemos a los que le están echando ganas, hermano. Debemos de animarlo. Entonces, personas que están trabajando con humildad, pasa a orar, pasa a cantar, pasa a servirle al Señor. Llevas un café a algún lado, sirves a alguien. Es bueno reconocerle su trabajo y animarle. ¿Por qué? Porque quiere darle algo a Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, muchas veces esto no se acepta y se lleva más a la crítica. En vez de humildad, se llega a las críticas. Pero también la persona cuando recibe, hay críticas, les llaman críticas constructivas. Una persona que recibe una crítica constructiva es alguien que conoce sobre una materia o disciplina puede ser corregida. Dice, mira, yo puedo corregirte en esto o puedo aconsejarte en esto. Y hay personas que no son humildes y luego dicen, es que yo no cometí errores. Es que yo todo lo estoy haciendo bien. Dice la Escritura, les pedimos que respeten a aquel que quiere ayudarte. Cuando hay una persona que quiere darte algo para que tú mejores, debes de aprender también a ser humilde y poder aceptar tu falla y decir, lo voy a mejorar. Entonces te das cuenta dónde hay la humildad. Pero cuando de repente alguien quiere corregir, tú estás equivocado, yo no me equivoco, no hay la humildad. Entonces debemos de aprender a recibir los consejos, las críticas constructivas. Eso quiere decir que es un acto de humildad, porque nosotros somos personas con errores. Una persona humilde no se compara con los demás, mano. Una persona humilde no se va a comparar con los demás. ¿Por qué? Porque todas las personas tienen cualidades, mano. Tú tienes cualidades, otra persona tiene otras cualidades. Tú eres bueno en algo. No podrás ser bueno en otras cosas, pero eres bueno en algo. Entonces tienes cualidades. Cada persona es única e irrepetible. Y no se puede comparar una persona con otra. La humildad indica reconocer en otros sus cualidades. Mano, qué bueno que eres bueno en esto. Échale ganas. No, pero tú también eres bueno en esto. Entonces te das cuenta que muchas veces se puede hablar de sus éxitos, de sus logros. Y esto, cuando muchas personas
platican de sus logros y sus éxitos, lo que nosotros debemos de evitar es que cause en nosotros un estado de envidia. Porque muchas veces llega la envidia. Es que tú eres bueno en esto, yo no soy bueno en nada. Me gustaría ser buenísimo, igual que tú. Es que tú también tienes capacidades, hermano. Nosotros tenemos ya nuestros oradores porque son buenos. Los he visto, sus capacidades. Tenemos a nuestro cantor porque él es bueno. Si yo canto me salen gallos, hermano. Entonces te das cuenta que cada uno tiene su cualidad. Entonces cada hermano tiene una cualidad y son buenos. Entonces debemos de reconocerlos. Y por ello no voy a ser envidioso. Al contrario, pedir a Dios que Dios les dé más capacidad para que los siga usando en su obra. Entonces esa es la humildad de no llegar a la envidia. Sino nosotros tenemos que saber perder también. La humildad indica saber perder, hermano. Muchas veces hay personas que no saben perder, hermano. ¿Cuántas veces te ha tocado de que tú estás con una persona y no le gusta perder? Hasta pelea. Me estás haciendo trampa, me estás engañando. Oye, en la vida no solo es de ganar. En la vida también tenemos que aprender a perder. Porque en la vida tanto ganar como perder son cuestiones inevitables. En la vida a veces se pierde y a veces se gana. Entonces es la humildad aquella que mantiene la calma en las circunstancias de la vida. Cuando tú estás perdiendo, mantener la calma. Cuando tú vas ganando, también mantener la calma. La humildad reconoce que siempre hay más que aprender, hermano. Esa es humildad. Todo no lo sé. Tengo que aprender. Hay muchas áreas en la vida que nosotros desconocemos. Cada uno es bueno en su área. Si alguien habla de mecánica, yo no sé nada de mecánica. Tengo que aceptarlo. Tengo que tener humildad y decirle, desconozco. Pero cuando hablo de mi área, entonces conozco. Y por eso muchas veces dos personas que hablan su misma área se reconocen y dialogan bien bonito. Entonces muchas veces el otro está escuchando y me dejaron en ceros. Puedo reconocer que yo no lo sé todo. ¿Por qué? Porque el conocimiento es de un ámbito amplio y muy vasto. Ahora, ¿qué es vasto? Grande, abundante. Excelente, porque es muy amplio. Y debido a que el ser humano tiene una naturaleza limitada, mano. Nosotros somos limitados de capacidades. Nuestra mente no puede retener todo porque no somos un robot. Aún los robots no le puedes dar toda la información porque también están limitados en ciertas memorias. Le dice, tiene tantas teras, tiene tantas gigas. Entonces también ellos están limitados. Entonces te das cuenta que nuestra mente está limitada y no podemos saberlo todo. Entonces quiere decir que nosotros debemos de aceptar en nuestra humildad, no lo sabemos todo acerca de este mundo. Sí, hermano, no lo sabemos todo. Quizás de repente me pregunte algo y no lo sé todo, aún de la Biblia. Me falta mucho por conocer. Estoy estudiando lo que yo pueda, voy aprendiendo y voy reteniendo y de repente se me olvidan muchas cosas más y tengo que volver a repasar. Entonces, ser humilde es saber que no se puede abordar todos los conocimientos, ¿sí? No todo lo sé, ¿sí? Eso debemos de aprenderlo. No todo lo sabemos y que siempre va a querer algo que podamos aprender. Cada día aprendemos algo de cada persona. Hermano, aún de los pequeños aprendemos. Sí, hermano, aprendemos de los pequeñitos. Ellos son personas que saben perdonar, que no guardan rencor. Cuando tú has visto a un pequeñito que no odia, entonces tú aprendes de ello. Y Jesús dijo, si no os volvéis como niños, ¿qué? No entraréis. Entonces no lo sé todo, tengo que ir aprendiendo de todas las personas.
Entonces, ser humilde es también saber compartir lo aprendido. Una vez que se ha aprendido, nosotros vamos a determinar si podemos enseñar. Y para enseñar hay una actitud de humildad también. No todos logramos ser maestros. Por eso tú puedes ver que hay maestros excelentes. Aun cuando nosotros estudiábamos, ¿cuántas veces tú te encontraste y dices, este maestro de matemáticas, buenísimo para enseñar? A la primera se me queda, porque tiene esa capacidad. Otra persona y lo ves y dice, buenísima para enseñar, porque rápido aprende. Pero habemos a veces personas que no tenemos esa capacidad de maestro. No somos buenos para enseñar. Entonces, también para poder enseñar se requiere la humildad. ¿Sí? Que nosotros podemos enseñar lo poquito que sabemos a las personas. Porque nosotros debemos de recordar que una vez fuimos aprendices en algo, hermano. Nosotros no nacimos aprendiendo. Todos nos fuimos preparando, ¿sí? Para que pudieras llegar a tener la capacidad que tienes, aprendiste de alguien y te dio esa capacidad, esa enseñanza que él tenía. Y ahora tú puedes dar también esa enseñanza que tú tienes. Tú has aprendido acerca de Cristo Jesús. ¿Le enseñas a las personas? ¿Eres humilde para enseñarles? Jesús dijo, id por todo el mundo y enséñale el Evangelio. Evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Sí? Entonces, otro punto y último vamos a ver de la humildad. Hay muchos puntos de la humildad, hermano. Jesús vino montado sobre el pollino porque es el nuevo Moisés de Dios, porque Él enseñó ser agradecido. El ser agradecido admite que hay cosas que están fuera de su control y están fuera de su alcance. Entonces, que hay beneficios recibidos y deben de ser agradecidos. Fíjate, está fuera del alcance de la salvación. Yo no puedo alcanzarlo por mis méritos, pero Cristo Jesús vino a este mundo y trajo la salvación. Me ha dado la salvación, entonces soy agradecido con Él. Por eso le sirvo, por eso le agrado como los apóstoles. No me importa, esto es para ti, Señor. Haz con ello lo que tú quieras. ¿Sí? Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque estoy agradecido contigo. El agradecimiento es una forma de reconocer las propias limitaciones y dar crédito a aquellos que fueron de ayuda en la búsqueda de un objetivo. También dentro de tu propia familia, tú puedes ser agradecido cuando te apoyan, cuando te ayudan. ¿Cuántas veces tu familia te apoya y puedes decirle gracias? ¿Te das cuenta? Es un sistema de humildad. Cristo Jesús enseñó. Cuando Cristo Jesús vino, dice que Él hasta lavó los pies ¿de quién? Oye, pero si Él es el rey, ¿por qué vas a lavarme? Dijo Pedro. Dice, es que te estoy enseñando la humildad. Debes de ser agradecido, Pedro. ¿Sí? Lo que yo estoy haciendo, tú lo vas a lograr hacer después. Entonces te das cuenta. Último texto. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, texto 13. Dentro de tu familia, dentro de los que te apoyan, dentro de la iglesia, dice, ténganle mucho respeto y amor. Y amor debido al trabajo que ellos hacen entre ustedes. Sean humildes. Si alguien te apoya en familia, tenle respeto. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de comportarnos delante de nuestros padres? Con mucho ¿qué? Respeto. Porque eso se ha perdido. El hijo hoy en día se pone al tú por el tú con el padre. No quiero.
Ya es solo falta que le diga, y te me callas. Así los hijos hoy en día, ¿te das cuenta? Hace muchos años el respeto estaba, ¿sí? Entonces el respeto le lleva a la paz, ¿sí? Y Cristo le agrada. Y dentro de la iglesia también a los que nos presiden. Cuando mi hermano dice vamos a orar, con mucho respeto todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque él está por parte de Dios, ¿sí? Aquel que va a cantar, con mucho respeto todos, porque también es parte de Dios. Entonces dice, ténganles mucho ¿qué? Respeto y amor. Amarnos los unos a los otros. Es un estado de humildad, hermano. Respetarnos, obedecer y sujetarnos. ¿Por qué le tengo que obedecer? Porque el Señor lo manda o no lo manda. ¿Amén? Ok, vamos a dejarlo hasta ahí.